hubo una generación, o varias generaciones, cuya motivación principal fue la lucha por la soberanía del país. Había un ideal, pues. Queremos ser soberanos, queremos recuperar el canal, queremos recuperar la soberanía sobre el 100% de nuestro territorio. Eso hasta cierto punto empezó a cumplirse con la firma de los tratados. Pero esa firma de los tratados se da dentro de una dictadura. Y digamos, mi generación, su lucha era, bueno, vamos a vivir en democracia, tenemos derecho a vivir en democracia. Y la razón de ser de nuestro activismo político fue luchar contra la dictadura, así como algunos lucharon contra el colonialismo. Pero ¿cuál es la motivación principal ahora? Democracia, soberanía, combatir la desigualdad. Falta como ese hilo conductor que sume a todos los sectores con un propósito. Aunque no lo creas, ¿cuál fue el momento reciente donde más se dio eso? En el año 2023, casualmente, con el tema de la mina. Ahí fue donde las nuevas generaciones y muchas otras vieron un punto en común donde coincidir indistintamente de sus posiciones ideológicas, de sus clases sociales. Una gran cantidad del pueblo panameño inclusive se manifestó en las calles de forma más masiva, porque tenemos eso documentado en filmaciones, más masivas que en la época de la cruzada civilista. Sí. Y eso es un gran punto a tomar en cuenta, ¿eh? Definitivamente, yo creo que muy acertado tu comentario, en el sentido de que ese punto en común que movilice grandes masas en el país, que en un momento dado fue la recuperación del canal, en otro momento fue la lucha contra la dictadura, y que para muchos ha faltado en los últimos 30 años, bueno, ¿qué nos motiva a distintas personas a salir a la calle, a protestar, a luchar por un ideal? Fue en su momento la lucha contra la minería. Y es un tema que parece que no es un capítulo cerrado. Exacto. Para nada. Entonces, entremos en ese tema de una vez, porque ya han pasado 20 minutos. En días pasados, no voy a decir que solo yo, Juan Diego Vázquez escribió sobre el tema del acuerdo de Escazú. Tú, Luis, has hablado bastante en tus redes del acuerdo de Escazú. Yo creo que lo primero que habría que hacer para ilustración de quienes nos están escuchando o viendo por YouTube es qué es el acuerdo de Escazú. ¿Cómo no? Bueno, aquí lo tengo, traje varias documentación, vamos a hablar hasta donde nos dé el tiempo. La ley 125 del 4 de febrero de 2020 en Panamá aprueba casualmente el acuerdo de Escazú, pero el nombre correcto del acuerdo de Escazú es la ciudad costarricense donde se firmó el mismo, es por la cual se aprueba el acuerdo regional sobre el acceso a la información. Tomemos nota de esto: el acceso a la información, 1, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Entonces, a la pregunta que hace Blandón, el acuerdo de Escazú es una de las normas más importantes ambientales que ha firmado la República de Panamá en los últimos años, e incluso, que aquí los traje también, los fallos de la Corte Suprema de Justicia de Inconstitucionalidad, sobre todo el del 23, se fundamentan en cualquier cantidad de argumentos basados en que se violentó el acuerdo de Escazú al momento de aprobar el contrato en el año 2023. Ojo con esto. Pero también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aquí lo traje también, después lo vamos a analizar, en este pronunciamiento que ellos, además de fallos, la Corte Interamericana también emite lo que se llama opiniones consultivas. La opinión consultiva OC, opinión consultiva 32-25, tiene apenas un año, casualmente recoge el tema de Escazú y pone a Panamá como ejemplo en los aspectos de la naturaleza como sujeto de derecho, es decir, ya para el mundo y para Panamá a través de sus leyes, también está la ley que crea los derechos de la naturaleza, deja a la naturaleza de ser un objeto. Hay que entender esto en materia jurídica. Hasta el momento que nosotros, Blandón, estudiamos derecho, la naturaleza era una cosa, un objeto.
Ya en Panamá, por ley y a través de estos acuerdos y fallos que les estoy diciendo, la naturaleza es un sujeto de derecho y por lo tanto, como sujeto de derecho, como si fuera una sociedad anónima, como si fuera una cooperativa, tiene derecho a demandar y tiene derecho a que no se le afecte ninguno de sus componentes. Entonces, claro, esto es todo un cambio de paradigma donde Escazú, que casualmente plantea 4 puntos, yo mencioné 3, mencioné el acceso a la información, ¿sí? El acceso a la justicia ambiental, pero no mencioné el tema de la protección de los actores en defensa de la naturaleza, porque en países como Colombia, aunque no lo crean, Brasil, Perú casualmente y otros países de Sudamérica, a todo el abogado y al activista de algún tipo de asociaciones ambientales que salen en defensa de la naturaleza, literalmente han sido asesinados. En Panamá no hemos llegado a ese nivel, pero el acuerdo de Escazú busca proteger eso, pero lo que sí estamos viendo en Panamá, lo estamos viendo con el puerto Barú, por ejemplo, y con otros aspectos, es que si usted es un abogado que sale en defensa de esto, lo contrademandan, le secuestran sus bienes, y eso es lo que busca Escazú evitar. Y esto fue recogido en el fallo del 2023, y hay algo que se llama cosa juzgada constitucional, que como dice Blandón, nosotros hemos estado hablando bastante de eso. Ya la Corte Suprema se pronunció en más de 20 ocasiones a nivel de sala, a nivel de amparo y a nivel de inconstitucionalidad, y tiene al menos 4 fallos también donde ya dice que hubo cosa juzgada constitucional. Entonces no puede ningún gobierno, indistintamente de su ideología, reabrir esto porque está violentando Escazú. Y te traigo algo, Blandón, que la gente ha olvidado. Casualmente, hace unos días, el presidente de la República planteó que estaba nombrando una comisión para analizar el tema de la mina. Pero lo que ocurre, y ahí lo tienes atrás, es que casualmente, un día viernes, fíjate ahí el primerito que tiene, un día viernes, 2 de esos 3 ministros emitieron resoluciones diciendo que era de acceso restringido la información ambiental. Esas resoluciones violentaban el acuerdo de Escazú. Se emitieron un día viernes y se formó un escándalo hace un año en este país. Lo que pasa es que a veces no recordamos las cosas, que el día lunes tuvieron que derogar las 3 resoluciones. ¿Por qué tuvieron que derogarlas? Porque estaban violentando el acuerdo de Escazú. Y el acuerdo de Escazú, ¿sí? Con eso termino esta primera introducción, no solamente es un acuerdo internacional, es parte del bloque de la constitucionalidad, es decir, es constitución en la República de Panamá y ahora tiene que hacerse el control de la convencionalidad. Entonces, si usted violenta el acuerdo de Escazú, usted está violentando la Constitución de Panamá. Yo le hago una pregunta que más o menos entiendo fue la que hicieron acá. La voy a leer tal cual está aquí. ¿Y por qué no se expuso eso en 1997 que inició la mina? No a todos nos van a meter historias. Bueno, porque el acuerdo de Escazú no existía en el año 97. Lo que pasa es que el mundo va evolucionando. La naturaleza en el año 97 tampoco era considerada sujeto de derecho. Cuando en el año 1997 se firma ese contrato, muchos también cuestionamos cómo lo estaban haciendo. Lo que pasa es que hay unos temas mucho más profundos. Yo no traje eso aquí, pero hay una investigación científica que nosotros entregamos a la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, ahí en la Universidad de Panamá, donde lo que ocurre es que con los cambios constitucionales de las 4 constituciones panameñas, los recursos minerales han tenido también cierto nivel constitucional. En las constituciones de 1904 y de 1946, los recursos minerales eran considerados propiedad privada. Pero en la constitución del 41, la de Arnulfo Arias, y en la constitución del 72 de Omar Torrijos, miren ustedes a veces las contradicciones cómo coinciden, ambas constituciones y la del 72 es la que está vigente, los recursos minerales son considerados propiedad inalienable del Estado panameño en el título de la Hacienda Pública. Y lo que ocurre es que el Código de Recursos Minerales que están queriendo utilizar es un código que se hizo con la Constitución de 1946. Que no está Vamos bien. entendiendo. Es decir, ese código que lo hicieron por un decreto ley, los decretos ley no se hacen en la Asamblea, se hacen en el Ejecutivo, le dieron una naturaleza de que permitía algo que se llama el usufructo minero. Es decir, no te daban la propiedad del bien,
pero te permitían usufructuarlo. El problema es que el usufructo es antinatural para los minerales, porque lo que es un usufructo es que yo te doy en use y disfrute un bien que es mío, como los puertos. Yo puedo dar los puertos en usufructo, ¿me entienden? Porque al finalizar del contrato tú me devuelves qué cosa, el puerto, como acaba de hacer Panama Port. Pero si yo te doy un usufructo en el que tú tienes que extraer el cobre, el oro, la plata, y tú lo vas a vender, cuando acabe el contrato, ¿qué es lo que tú me vas a devolver? No tienes absolutamente nada que devolverme. Entonces se fue desnaturalizando, tuvimos que hacer investigaciones muy profundas en la Universidad de Panamá que concluyeron que el actual Código de Recursos Minerales fue derogado tácitamente por la Constitución del 72. Por eso es que ustedes ven, de lo malo lo bueno, los militares, Chalo, jamás hicieron nada como lo que hizo Ernesto Pérez Valladares en el 97. Porque la Constitución del 72, con todo y el corte militarista que tenía, en los aspectos de protección de los recursos minerales sí fue bien enfática en el título de la Hacienda Pública. Y usted no va a encontrar ninguna concesión tipo Minera Panamá entre los años que fueron el régimen militar, los 21 años. ¿Cuándo comienza a flexibilizarse eso de una manera inconstitucional? Con los gobiernos democráticos que surgen después del 90. El primer caso fue el de Cemento Bayano. Cemento Bayano, que por eso es que tú recuerdas que había tantos problemas con las tierras en las comunidades de Caimitillo. Jamás se pudo otorgar como se otorgó a Cemex. Y luego vinieron los contratos como el de Minera Panamá, que no era Minera Panamá, en ese tiempo era Petaquilla Gold, y otras compañías no podían otorgarlo. No se puede otorgar en la República de Panamá la propiedad de los minerales, a eso quiero llegar. No es que el Estado, yo tengo que ser serio en eso, no es que el Estado no puede decidir extraer sus minerales, el Estado puede hacerlo, pero tú no le puedes dar la propiedad de los minerales a nadie y tampoco el usufructo, porque el usufructo es una figura inviable, porque no hay que devolver al finalizar el contrato de usufructo. Entonces, todos estos entuertos, todos estos enredos, imagínate, con Ernesto Pérez Valladares en el 97, 20 años después, en el 2017, sale el primer fallo, aquí también lo traje, de inconstitucionalidad. La gente recuerda el 2023, pero ya en el 17 se había dado el primer fallo de inconstitucionalidad. ¿Y qué ocurre? Que la Corte no quiso publicar en el 2017 el fallo. Entonces vino toda una discusión. Algunos decían, pero es que los fallos deben ser publicados. Falso. No. No. Los fallos rigen a partir de que son firmados. Su publicación no es irrelevante. Pero la firma, lo tengo que decir, Morgan & Morgan presenta casualmente una advertencia de inconstitucionalidad con respecto al fallo de aquel momento y esa advertencia de inconstitucionalidad contra el fallo de inconstitucionalidad. Miren ustedes, o sea, la Corte dice es inconstitucional en el 17 el contrato del 97. Okay. Morgan & Morgan dice, presentamos una advertencia de inconstitucionalidad y por esa advertencia de inconstitucionalidad, entonces la Corte demora 4 años en emitir su solución. Esos 4 años están en este fallo que está aquí. Este es el fallo en el cual la Corte dice que no es viable la advertencia de inconstitucionalidad y como no es viable, en el año 2021, 4 años después del fallo del 17, publican finalmente ese fallo de rechazo a la advertencia y el fallo de inconstitucionalidad del 2017. Entonces, cuando nosotros planteamos que ya se ha dado cosa jugada constitucional, es porque no es solamente el fallo del 23, sino que se han dado infinidad de fallos pronunciándose sobre la cosa jugada y la inconstitucionalidad del tema minero en Panamá. Y gobierno tras gobierno que viene, porque ese es el problema de permitir que una empresa, mira, ¿qué hace Minera Panamá haciendo publicidad en la República si ellos no tienen contrato? A eso iba. Si no hay un contrato y con todo lo que usted ha explicado, ¿cómo Minera mantiene literalmente sus puertas abiertas? Bueno, esto es totalmente ilegal, porque en el momento que ya en el 17, mira dónde me voy, en el 17, si va la inconstitucionalidad, ya a partir de ese momento ellos no podían seguir haciendo nada, publicado o no publicado el fallo. Entonces los gobiernos, con el cuento
de la empleomanía y la bonanza económica han venido violentando la Constitución, han violentado casualmente el Acuerdo de Escazú, que es lo que nos trae acá. Y mira, yo te lo voy inclusive a plantear en el mismo fallo, cómo la Corte se refiere al Acuerdo de Escazú. La Corte, en el mismo fallo, que es este que les voy a mostrar aquí, ¿sí?, en inconstitucionalidad del 2023, comienza casualmente a plantear. Desde aquí dice, conviene, dice la Corte, página 177 del fallo de inconstitucional, conviene estudiar lo dispuesto en la normativa nacional e internacional en la materia bajo el entendimiento de que nos encontramos ante un contrato, ley, que otorga concesiones mineras que, por la naturaleza del negocio, afecta una serie de derechos que el Estado se compromete a proteger, haciéndonos eco de lo ya decidido por el Pleno en clauso similar. El Estado panameño no solo debe tener en cuenta los beneficios económicos que el contrato pueda suponer para la nación, sino también que dicha actividad se desarrolle luego de la aprobación o ratificación del contrato dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites de la Constitución y los convenios internacionales suscritos por el Estado panameño en esta materia. De aquí en adelante, la página 177, por más de 10 páginas, la Corte se dedica a explicar por qué se violenta el Acuerdo de Escazú y sustenta la inconstitucionalidad del fallo, y al final lo hace de una manera bien interesante. Dice en la página 187, el artículo 12 se refiere a la Convención de los Derechos del Niño, ya comentado, y el Acuerdo de Escazú, dice la Corte en el fallo, integra en el bloque de la constitucionalidad. Por ende, debieron ser aplicados al momento de considerar la aprobación y improbación del proyecto de ley número 1100, ese era el que después fue la ley 406, ¿sí?, del 2023. En consecuencia, al no implementar mecanismos para instrumentalizarlos y realizar las consultas respectivas a ambos preceptos, e inclusive el artículo 56 de la Constitución Política, fueron transgredidos. Es decir, el Acuerdo de Escazú fue uno de los grandes pilares por los cuales la Corte plantea que es inconstitucional el contrato. Y eso no se ha resuelto. Y mira, a la vista de lo que estás explicando, ya hemos escuchado de parte del gobierno nacional, primero, pues que están esperando el resultado de una auditoría, y segundo, que con los resultados de la auditoría han designado esta comisión de 3 ministros que debe revisar eso y establecer la hoja de ruta. Lo que muchos consideran es que el gobierno va a aprovechar la Copa del Mundo, FIFA, para hacer algún tipo de anuncio y confiar en que el pueblo se va a mantener desmovilizado. O que el 1 de julio el presidente es que va a hacer el anuncio en su discurso ante la Asamblea Nacional. Hasta ayer, entiendo, tú me corregirás, Luis, pues le das más seguimiento a esto que yo, no se había publicado el informe de la auditoría. No sé si ya se publicó o sigue sin publicarse, pero entiendo que una de las cosas que exige el Acuerdo de Escazú, como bien lo has planteado tú, es el tema de transparencia, y eso es un documento que, si es central según el propio gobierno para tomar una decisión de cuál es el camino a seguir, pues lo mínimo que debe ocurrir es que esté accesible para todo el que quiera revisarlo. Mira, casualmente este es el grupo de ministros. A mí me extraña, porque yo tengo que ser honesto, yo crecí siendo joven en grupos ambientalistas, y Juan Carlos Navarro, nosotros no podemos negar que siempre fue un líder ambientalista probado en este país. El problema es cuando asumes cargos públicos, porque estos 3 ministros que están aquí, casualmente, esto que no sé si se lee, pero se los leo yo, del viernes 13 de septiembre del 2024, hace más o menos un año y medio, un poquito más, se emitieron 3 resoluciones, y si les leo una, las 3 decían lo mismo. Una del Ministerio de la Presidencia, otra del Ministerio de Ambiente y otra del Ministerio de Comercio e Industria. O sea, 2 de los 3 ministros que están aquí. Que ordena y declara de acceso restringido toda la información y documentación relacionada a los procesos arbitrales, tanto a nivel nacional e internacional, en que sea parte del Estado panameño. Todo esto se refería al tema minero. Como se les dijo, esto fue el viernes 13 de septiembre, que esto violentaba Escazú. El día lunes 16 de septiembre
O sea, el fin de semana por Sí, medio, eso fue rápido. echaron para atrás las 3 Eso fue como la regulación Echó de para lo de adelante, Uber. Ajá. Exacto. Entonces, esto, ¿por qué lo saco a colación? Porque tú no puedes poner como ministros que vean esto, quienes ya tomaron una acción de violentar Escazú, haciendo restringida información ambiental. Y ese tema de la auditoría tenía que entregarse, según había dicho el gobierno, el 31 de mayo, ¿recuerdan? ¿Sí? Hoy es 9 de junio. No se entregó el 31 y honestamente esa, como le quieran llamar, ese estudio o esa auditoría violenta totalmente Escazú. O sea, al final, ¿qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que busca Escazú? Escazú busca transparentar el tema ambiental. El tema minero definitivamente es un tema ambiental. La naturaleza en Panamá es un sujeto de derecho al cual se le han estado violentando sus derechos. Profesor Barría, pero todavía ese tema de la naturaleza no se ha implementado. Perdónenme, las leyes están vigentes. Lo que sí es cierto es que estamos en un proceso de transición donde los juzgados todavía no han comprendido esto. Con el nuevo código, casualmente, procesal civil, ya esto se contempla en su artículo 1, porque ese código plantea que todo sujeto de derecho tiene derecho a poder acceder a la justicia. Lo que aquí se va a comenzar a dar son demandas en nombre de la naturaleza porque se le han violentado en casos como la mina, como el tema de la contaminación del río La Villa y Urabá, el caso del puerto, demandas que ya en otros países han sido admitidas. Entonces, esa auditoría no contó con la transparencia de Escazú. Nadie ha visto nada. ¿Quién ha sido llamado a esa auditoría? Esa es una auditoría de yo con yo. Es una auditoría a puerta cerrada con una empresa a la que se le declaró inconstitucional un contrato para la que el gobierno vuelve y le da el control de los terrenos que cubren la mina. A ver, entendamos esto. En la República de Panamá, eso no es como en otros países que dicen, es que el gobierno tiene que expropiar. No, vuelvo y me voy al principio de la Constitución del 72, título de la Hacienda Pública. Es que utilizaron la figura del usufructo porque la Constitución prohíbe que lo dejen en propiedad privada. Vamos a quedar claros. O sea que jamás aquí la mina ha sido propietaria de nada. Yo quiero partir desde el principio. Minera Panamá no ha tenido la propiedad de nada porque no puede. Tenía una aberración jurídica, que era un contrato de usufructo, donde le daban, entre comillas, el usufructo de los minerales, pero que en la realidad le estaban dando la propiedad porque los estaba vendiendo. ¿Me van siguiendo? Entonces, si tú ya tenías una aberración que la Corte más de 20 veces se ha pronunciado de que hubo cosa juzgada constitucional y de que además de cosa juzgada constitucional no podía seguir el contrato, ¿por qué le vuelves a dar la custodia de la mina con una argumentación de un problema ambiental? Lo que hicieron en trasfondo es que al darle la custodia le permitieron, ¿qué cosa? La mina, vender el concentrado de cobre. Los que somos abogados sabemos lo que significa el delito de peculado de uso. Si usted hoy, Blandón, el Estado le da un carro que es propiedad del Estado, usted puede usar el carro, pero usted no puede vender el carro, porque si usted vende el carro, está cometiendo ¿qué cosa? Peculado de uso. Si a la mina le dieron para cuidar la mina de cobre de Panamá, que no entiendo cómo se la dieron, usted no puede vender el concentrado de cobre. Aplica el mismo principio. El mismo principio, es un bien del Estado. ¿Por qué le aplica con el carro a Blandón? Porque el carro no es de Blandón. La mina es del tampoco. Estado. Entonces Blandón no puede llegar mañana y que es que el carro es peligroso porque está botando aceite, vamos a venderlo para que no haya contaminación. Y lo vende Blandón y la plata dice Blandón, de lo que vendí te voy a dar un porcentaje a ti. Tú estás cometiendo peculado de uso. Entonces aquí se ha venido cometiendo un peculado de uso, les voy a ser honesto, desde los contratos de Ernesto Pérez Valladares, que vuelvo y reitero, hay que reconocer que los militares nunca violaron su propia constitución. Ellos sí entendían que solo el Estado podía explotarla. A raíz de la democracia, primero Pérez Valladares también dio el contrato, me parece, de SEME, no sé si fue entre Endara y Pérez Valladares, los dos tuvieron, pero luego Pérez Valladares dio esto. Entonces, si ya venían cometiendo peculado de uso, pero con el amparo de un contrato, pues digamos que esa era la protección que tenían. Pero cuando la Corte en el 17 declara inconstitucional ese primer contrato, ya más nunca hubo contrato, ¿me siguen? Desde el 2017, Minera Panamá más nunca tuvo contrato. Porque cuando vino Juan Carlos Varela y yo era diputado, nosotros nos opusimos en la asamblea, casualmente al contrato de ley que él mandó en el 2019.
y ese nunca pasó en el 19. Por lo tanto, 17, 18, 19, 20 no hubo contrato. En el 21 baja el fallo de las Cortes que les acabo de decir, pero tampoco hubo contrato. 21, 22, en el 23, ellos hacen un contrato que duró apenas 3, 4 meses, que fue el que luego vuelve y se declara inconstitucional. Entonces, todo lo que han hecho ha sido peculado de uso. Realmente todo lo vendido fue peculado de uso. Y si ustedes ven la ley 406, esa que fue declarada inconstitucional, el último artículo trató de hacer retroactivo. Trató de hacer retroactivo, pero la Corte en la Inconstitucional planteó que no se podía el contrato para blindar todo lo que habían vendido y que no fuera peculado de uso. Decían, esta ley 406 tiene efecto retroactivo y entra a regir a partir de ¿cuándo? Adivinen, a partir de la misma fecha en la que había sido publicado el fallo, 21 de diciembre de 2017. Búsquense el último artículo de la ley 406, cualquiera que nos esté escuchando, y van a ver que el último artículo de la ley 406, la de contratos mineros, dice que esa ley era retroactiva al 21 de diciembre de 2017. ¿Por qué? Porque era evitando el peculado de uso. Y eso es lo que sigue ocurriendo, Orlando. Entonces, ninguna auditoría funciona en esto. Porque ¿qué va a decir la auditoría? A puerta cerrada. ¿Dónde está la participación pública? ¿Dónde está el acceso a la información ambiental que le han dado al público? Yo no la tengo. O sea que mi acceso... Sí, porque no es solamente tener acceso al resultado, sino a cómo se hizo, claro, la información que se tuvo, haber podido participar, hacer una veeduría de que efectivamente la información que se estaba dando es la información correcta, porque tú le estás pidiendo al que puede ser sancionado que él te diga si cumplió o no cumplió. Esto no va a pasar. Vamos, jamás te voy a decir yo incumplí. No. Ellos no van y con respecto, conociendo, porque yo quiero ser claro aquí, muchos conocerán a Luis Barría como político. Sí, ya ahí en el YouTube estaban preguntando. Pero Luis Barría, además, es profesor catedrático de Derecho Ambiental de la Universidad de Panamá. Creo que el único, Luis. Mira, eso es uno de los grandes problemas, hablando. Mira, en otras de las investigaciones, yo, gracias, soy profesor desde antes de ser político. Es decir, yo estoy en la Universidad de Panamá como docente desde principios de los 2000. Y también me dedico a la investigación científica de diversa índole. ¿Qué está ocurriendo en Panamá? Y es el ejemplo que les voy a poner con los médicos. Nuestros abogados están siendo muy mal formados. Yo soy actualmente el único catedrático de Derecho Ambiental y Agrario en la República de Panamá. Cualquiera diría, Luis, ese es un honor. No, yo me siento mal. Porque en los tiempos en los que tú y yo estudiábamos, habían, si bien es cierto, no de Derecho Ambiental, pero habían varios catedráticos de Derecho Agrario, Sousa Lenox, Landero y muchos otros. ¿Qué está ocurriendo? Que nuestras universidades públicas y privadas han dejado de enseñar esto. Los abogados en Panamá no saben absolutamente nada de derecho de minas porque casi no se les da. Del 100% de las universidades, solo 2 universidades dan derecho de minas y lo dan sesgado. Y algunas dan derecho ambiental. ¿Qué está ocurriendo? Es como si usted estuviera formando médicos. Y no importa si esos médicos se van a especializar en urología o en ginecología. Cuando está iniciando el médico tiene que aprenderse cuántos huesos tiene el cuerpo humano. El médico no le va a decir, no, es que como yo voy a ser urólogo, yo no tengo por qué saber cuántos huesos tiene el cuerpo. Usted tiene que saberlo, caballero. Su formación debe ser integral. Entonces aquí han sacrificado una gran parte de la enseñanza al punto de que los abogados que por el Estado han estado negociando estos contratos no tienen formación alguna en esto. El derecho en Panamá se divide en 3 grandes áreas: derecho privado, derecho público y derecho social. El derecho de minas en la República de Panamá está en el área de derecho social. Los principios, la forma de elaborar el derecho de los distintos derechos sociales no tiene nada que ver con los derechos privados. Por ejemplo, si usted va a contratar a un arquitecto, pero lo va a contratar para que le haga un plano de su casa, eso está en el derecho privado. Se rige por las normas de la voluntad de las partes. Pero si usted es una empresa CUSA que va a contratar a un arquitecto, eso entra en el derecho laboral. Y él tiene que tener prestaciones. Entonces, lo que pareciera ser igual, dependiendo si es por el derecho privado o es por el derecho social, no tiene la misma manera de verse. Es lo que ocurre acá.
La forma de redactar un contrato, como este tipo de contratos de minería, si lo redacta un abogado que solo fue formado en derecho privado, él cree que esto es a la voluntad de las partes. Él no comprende que primero esto tiene un componente grande de derecho público, por lo tanto no es la voluntad de las partes, el Estado es el Estado, pero además es un derecho social. Entonces usted no puede hacer estas aberraciones que se han dado, y lo que ocurre, Blandón, con lo que tú mencionas, es que es el equivalente a estar formando médicos que serán especialistas en urología, pero que no tienen la más remota idea de todos los sistemas del cuerpo humano, los huesos, etcétera. Pues tenemos abogados que no entienden los principios de derecho ambiental, que no saben derecho agrario y que por ende no comprenden los principios de los recursos minerales. Muy resumido porque nos quedan unos minutos. Ujú. Con base a lo que establece la Constitución. La Constitución permite la explotación de los recursos minerales del país. O sea, la Constitución no lo prohíbe. Si poniéndonos desde la perspectiva de decir, bueno, sí, explotemos la mina que está en Donoso, ¿cuál sería el camino cumpliendo con la Constitución y cumpliendo con los acuerdos? ¿Qué es lo que debería pasar? ¿Cómo no? La Constitución, en el título de la Hacienda Pública, permite que el Estado explote sus propios recursos porque son patrimonio de él. Lo primero que tiene que hacerse es un nuevo Código de Recursos Minerales, que es una de las investigaciones que nosotros hicimos, donde estamos haciendo una propuesta de ese nuevo código, porque el código actual fue derogado porque era un código hecho en el espíritu de la Constitución del 46, que sí permitía la propiedad privada de los minerales. Eso es lo primero que tengo que explicar. No hay Código de Recursos Minerales, por más que quieran insistir en que está vigente el actual. Segundo, el título de la Hacienda Pública plantea que el Estado podría explotar los recursos minerales. ¿Qué puede hacer el Estado? El Estado puede contratarte a ti, empresa X, para que mediante un pago equivalente a servicios profesionales tú me extraigas los minerales. Pero el 100% de los minerales son del Estado panameño, Blandón. Es decir, el Estado que nos vende. El Estado tendría que hacer subastas públicas a nivel internacional, crear un fondo soberano de minerales, el 100% de los ingresos producto de la venta de los minerales que haría en ese fondo. De ese fondo, entonces el Estado le pagaría a usted sus servicios profesionales anuales y punto. Un decir, si lo que estoy extrayendo son 10.000 millones de dólares anuales, es un decir, y a ti te cuesta tu operación con tu ganancia 2.000 millones al año, yo te pago tus 2.000 millones al año, pero te los pago yo. Yo me quedo con 8.000 millones. Esos 8.000 millones los voy acumulando, imagínense, por 10 años serían 80.000 millones. El oro que extraigas, ¿por qué lo vas a vender? Si qué es lo que hacen todos los países que compran ese oro, lo acuñan. ¿Me explico? Lo atesoran, porque eso es lo que fortalece de cosas, sus economías. Y en un mundo tan cambiante como este, donde el dólar y otras monedas suben y bajan, entonces la atesoración del oro le da un valor económico al país. Entonces, si tú me preguntas, Blandón, ¿qué permite la Constitución? Tengo que ser honesto, sí permite la extracción de recursos minerales, pero solamente, y reto al que quiera, a un debate que me diga dónde dice lo contrario, solamente el Estado. Y dice la Constitución, pero como tú dices, no hay mucho tiempo, que a través de empresas estatales o mixtas, ¿sí? No a través de empresas privadas. Puede dar concesión, pero dar concesión no es dar ni usufructo, porque no se puede el usufructo de minerales porque es antinatural, y tampoco puede dar la propiedad. Entonces, todas esas tonterías que ya se daban de que es que me das regalías, que es lo que contemplaba el código que yo le digo que está derogado. Eso de regalías no puede existir, porque yo no te puedo dar regalías de lo que por naturaleza y Constitución es mío. Entonces, lo mío, si yo eso extraerlo, lo extraigo, te pago a ti porque me hagas el trabajo, que habrá 100.000 empresas que quieran hacer eso. Porque al final, ¿qué es lo que quiere el mundo? Porque, ojo, yo no estoy diciendo que estoy a favor. Si la decisión del país es a pesar del daño ambiental, porque ese es otro elemento que no podemos dejar de mencionar, Blandón, y perdona que me robo unos minutos. No hay explotación minera sin daño ambiental, punto. Sí, punto. Tienes que tomar una decisión como Estado. Si el daño ambiental que te va a causar eso, tú consideras que el valor de lo que extrae supera el daño ambiental, tú tomarás una decisión como Estado. Pero decir que es que en este mundo actual, en el mundo actual, se lo digo yo como especialista en el tema, no existe extracción
de cielo abierto y de minerales metálicos que no daña el ambiente. Sí, es que yo creo que quiero terminar con esa reflexión de lo que acabas de decir. Mira, personalmente, yo he estado siempre opuesto a la explotación minera a cielo abierto. ¿Okay? Siempre. Pero en el ánimo de la discusión, digamos que el país toma una decisión, porque es válido, pues, porque la Constitución de nuevo lo permite. Si el país toma una decisión, conociendo, teniendo que es el espíritu de Escazú, si yo tengo toda la información, yo sé lo bueno y lo malo, o sea que esto tiene un beneficio económico, pero también tiene un daño ambiental. Tomo la decisión de que yo pongo por encima el beneficio económico sobre el impacto ambiental y digo, esto lo podemos hacer así, que sea el mayor beneficio económico para el país con la mayor mitigación posible de los impactos ambientales, que siempre los va a haber, como bien lo señala, y yo tomo esa decisión como país. Una vez tomada esa decisión, tan importante como eso es, ¿cómo lo voy a hacer? Y el cómo lo voy a hacer, si nos vamos al cumplimiento estricto de la Constitución, no puede ser como ya lo intentaron hacer. Para nada. En dos ocasiones distintas, en donde las dos ocasiones la Corte les dijo, esto es inconstitucional. Y ojo, quieren venir con el cuento ahora de que no lo van a mandar a la Asamblea. Yo quiero aclarar algo. En ningún lugar se dice que un contrato minero debe ser enviado a la Asamblea. Esa es otra aberración. Los famosos contratos ley no están contemplados en la Constitución. Yo reto también al que me busque dónde se contemplan los contratos ley. Esa ha sido una práctica nefasta de diversos gobiernos para blindar contratos de concesión administrativa. Es decir, en todo caso, los contratos mineros bajo el código ya derogado, que yo les estoy diciendo que fue hecho a raíz de la Constitución del 46, lo llevaban a leyes para blindarlo, para evitar que otro gobierno lo quitara, pero no porque fuera necesario. Dicho esto, entonces sí es cierto que los contratos mineros son contratos administrativos ejecutivos que puede hacer el Ejecutivo sin necesidad de mandarlo a la Asamblea. El problema es que en la Asamblea hay una ley de moratoria minera que tendrías que derogarla para poder dar otra concesión. Y además, reitero, como ese código está derogado, ningún gobierno en este momento puede otorgar una concesión minera que siga siendo redactada bajo estos parámetros desfasados que violentan la Constitución, porque hay fallos que lo dicen, en donde estaban regalando los minerales y dando usufructos y dando propiedades. Ahí hay una opinión de algunos de un camino, pero eso va a tener que ser tema de un camino. De otro debate, porque ellos están buscando, dando la vuelta, diciendo que el Estado van a hacer una asociación público-privada. Una asociación público-privada, pero, por ejemplo, cada vez que las empresas estatales se han creado por ley. O sea, tú no puedes crear una empresa estatal si no es de otra manera que por ley. La Constitución lo contempla. Entonces, ¿cómo evitas ir a la Asamblea? Que yo creo que además para el gobierno pretender hacer esto sin ir a la Asamblea lo que va a generar, primero que estás violando de plano el acuerdo de Escazú, pero por el otro lado es que estás, digamos, pullando a la opinión pública, estás generando un conflicto, porque si esto se va a hacer y tú dices, porque muchos de los que estaban a favor de la reapertura de la mina dicen, no, que la mayoría del país sí lo quiere, que fue la minoría la que se impuso en la calle. Bueno, si tú dices que eso es así, ¿cuál es el miedo de ir a discutirlo en la Asamblea? No, o hagan un plebiscito, un plebiscito. Sí. Que tiren eso a una votación popular para que vea lo que va a ocurrir. Lastimosamente eso no pasará y junio avanzará y veremos si nos meten un gol en pleno mundial. Pero por ahora se nos ha acabado el tiempo. Gracias, Luis Barrios, por estar con nosotros y nos escuchamos mañana. Dios primero. Cuando el reloj marca las 10 de la mañana, la política llega a nuestro dial.